Uno de los misterios más intrigantes de toda la Biblia y especialmente del libro de Apocalipsis es la identidad de los dos testigos que Dios enviará en los días de la gran tribulación. Realmente es asombroso cómo la Biblia responde a una serie de preguntas que todos los que amamos estudiar la escatología nos hacemos. Hoy pues nosotros queremos preguntarnos quiénes son estos dos testigos, quiénes son, cuál es su identidad. ¿Será que ellos son miembros de este grupo religioso, de esta secta? ¿Será que son miembros de los testigos de Jehová? ¿Será que son de ellos? ¿Será que es el presidente Netanyahu? Algunos dicen que es el Papa Francisco. Bueno, entonces, ¿quiénes serán estos dos personajes? ¿En qué tiempo aparecen? ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es su ministerio? ¿Para qué Dios mismo los envía? El único libro que nos revela la identidad exacta de estos dos testigos, sin llegar a dudas, es la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero invitarte para que te quedes hasta el final y juntos podamos descubrir esto. Es asombroso, esto es maravilloso. Y antes de empezar, te invito para que le des me gusta, que te suscribas y que compartas con todos aquellos que les gusta estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. El apóstol Juan tiene una visión extraordinaria y se le entrega una caña para medir. ¿Para medir qué? Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tiene que medir el templo, y esto es algo sobrenatural. El templo, ¿cuál templo? Si el templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, pues tengo que decirte que la Biblia está confirmando que se va a construir un tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Como me estás escuchando, se va a construir un tercer templo en la ciudad de Jerusalén. En el año 70 fue destruido el último templo, el templo de Herodes. Ahora Juan entonces está midiendo un tiempo, está midiendo un templo. Esto es en el tiempo futuro. El tercer templo se construirá. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? Recuérdalo, la iglesia ya fue arrebatada y el anticristo se ha manifestado, y él logró una falsa paz entre judíos y los musulmanes. Y esto es algo muy importante, porque este personaje será el único que con su astucia diplomática va a poder, digámoslo, va a facilitar las cosas para que se pueda tener un acuerdo en el cual los árabes, los musulmanes, van a permitir que se reconstruya el tercer templo, que se construya el tercer templo, porque esto obedece, esto no es al azar, sino que desde el Antiguo Testamento, profetas como el profeta Ezequiel estaban señalando, declarando, profetizando que se iba a construir el tercer templo. Ezequiel capítulo 40 versículo 2 y 3 dice la palabra, escucha esto: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, y sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur, y me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto del bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Definitivamente el profeta está teniendo una visión del Señor Jesucristo que establece justicia, está midiendo
También lo confirma el profeta Daniel, que se va a construir el tercer templo. En Daniel capítulo 9 versículo 27, la Biblia lo declara: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, escucha esto, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escucha, entonces, ¿de quién está hablando aquí el profeta Daniel? Nada más y nada menos de la bestia, del anticristo. Esta es la semana 70 de Daniel, y él dice que este personaje hará cesar el sacrificio. ¿Dónde? Pues en el templo. Recuerda que hoy en día, por no haber templo, pues no hay sacrificio, pero va a haber templo y entonces va a haber sacrificio, y van a suspender la ofrenda también. Este es el anticristo que se está moviendo. Por lo tanto, hoy realmente estamos a las puertas de ver esto, porque Israel, el Estado de Israel, él está en este momento, tiene la capacidad absoluta de construir ese tercer templo. El instituto del templo, los fieles del templo, se les ha delegado toda esta tarea. Definitivamente tienen todos los recursos, los utensilios, los planos, el dinero, todo absolutamente. Sencillamente se está esperando una orden, un permiso, un acuerdo que se entre las partes del conflicto para poder reconstruir el templo que el judaísmo está demandando. Entonces, por lo tanto, quizás la astucia diplomática más grande del anticristo será la falsa paz entre musulmanes y judíos, para poder construir ese tercer templo allí en la explanada de las mezquitas, ahí en el monte Moriah en Jerusalén. Por lo tanto, dice que a la mitad de la semana, después de los 3 años y medio de paz, cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción. El anticristo va a traicionar ¿a quién? A Israel, y suspende las ofrendas, suspende los sacrificios. ¿Y qué hace el anticristo? Él establece en el templo, dentro del templo, la abominación desoladora, como lo declaraba el mismo Daniel, confirmado por Cristo. El mismo Jesucristo en Mateo 24:15 lo dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando miren, ¿dónde? En el lugar santo. ¿Y dónde queda el lugar santo? Es una parte dentro del templo. El templo, el tercer templo, se va a construir. La abominación desoladora, ahí está. Y esto es asombroso. Esto es asombroso porque la Biblia es como un rompecabezas de Dios profético, donde cada pieza al armarse este panorama final de los últimos tiempos, cuadra de una manera perfecta. Solo Dios conoce el final desde el principio. Por eso hoy quiero decirte que si tú estás con Cristo, tienes una victoria asegurada, porque el Señor ha prometido levantar a su iglesia. Me gustaría que escribas amén allí. Escribe amén, porque la buena noticia es que para este tiempo tú y yo no estaremos acá, no estaremos en aquel tiempo, estaremos con Jesús en las bodas del Cordero. Escribe amén, escribe ahí: yo y mi casa seremos salvos en el nombre de Jesucristo. Entonces, la suma de su palabra es la verdad. Maravilloso saber que Ezequiel, que Daniel, que el mismo Jesús, y que aún, mira esto, el apóstol Pablo también habla que se va a construir el tercer templo. En segundo libro de Tesalonicenses, esta carta, en el capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? No vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
y es objeto de culto, tanto, escucha esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Date cuenta que la Biblia nos está diciendo aquí que el anticristo se sentará en el templo de Dios, la abominación desoladora, haciéndose pasar por Dios. El tercer templo sí o sí se va a tener que construir. Se va a tener que construir. ¿Quién lo va a construir? Esto va a ser quizás patrocinado, respaldado con el visto bueno del anticristo. Lo dice la Biblia y quiero que tú y yo lo podamos nosotros conocer, porque esto tenemos que enseñarlo al pueblo de Dios. Ahora, esto es importantísimo para poder comprender Apocalipsis capítulo 11, este tema de los dos testigos, para poder identificar la identidad de estos dos testigos. Entonces vamos ahí al texto. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Aquí me parece algo tremendo porque dice: toma esta caña y mide el templo. Ahí está el templo. El apóstol Juan está mirando el templo, mide el altar, pero también mide a los que están adorando a él. Mide, prueba. ¿Quién es esa gente verdaderamente? Porque recordemos que el Señor Jesucristo es el único que prueba los corazones. Aquí hay un tiempo de adoración, pero sabemos que la adoración perfecta, el sacrificio que Dios recibe, es solamente la sangre, no de machos cabríos, no de animales, sino la sangre del Cordero de Dios, que es Yeshua, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado por el derramamiento de su sangre y nos ha perdonado. Entonces aquí hay actividad en este templo, hay adoración, pero Dios está midiendo si realmente eso es de su agrado. Pero dísela en el versículo 2, mira esto: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, escucha esto. Está profetizando que vienen días donde cuando se construya el tercer templo, que los gentiles van a ir a profanar a Jerusalén, van a ir a pisotear esos lugares sagrados. ¿Por qué? Porque hay una apostasía creciente, hay un antisemitismo que avanza de una manera acelerada en la tierra. Por lo tanto, en estos años críticos, en estos años donde el anticristo traiciona a Israel, Jerusalén será hollada, será pisoteada. Por lo tanto, es importantísimo que tú y yo oremos para que el Señor pueda salvar a la mayoría de judíos hoy en día. ¿Cuántos pueden escribir amén? ¿Cuántos pueden decir allí: oro por la paz de Jerusalén? Escribe en los comentarios: oro por la paz de Jerusalén. Entonces Dios aquí, mira el versículo 3: y daré a mis dos testigos, número de testimonio, que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. En este tiempo crítico, en este tiempo de angustia, en este tiempo de persecución para los judíos y para los cristianos que no fueron arrebatados, Dios envía a dos testigos para anunciar, para predicar, profetizar arrepentimiento, porque aquí ya están próxima, la tierra será testigo de vienen las 7 copas de la ira de Dios, y Dios envía un testimonio, el último testimonio, para salvar a Israel, porque Dios aún en esta temporada no se ha olvidado de Israel, no se ha olvidado. Dice que al final, después de la plenitud de los gentiles, todo Israel será
salvo. Y aquí están los dos testigos, están estos dos testigos importantes que traen un mensaje de parte de Dios y el respaldo de Dios. Pero no te olvides que también están los 144,000 evangelistas que van a ir a evangelizar al pueblo de Israel, porque te lo repito, Dios no se ha olvidado ni se olvidará de Israel. Anunciarán que Yeshua es el Señor y que Él es misericordioso. Estos dos testigos son, dice el versículo 4, mira el versículo 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas ungidas, llenas del Espíritu Santo, el aceite, el olivo, el aceite, la presencia del Espíritu Santo, ungidos, y que están delante, en pie, delante del Dios de la tierra, es decir, viven en la presencia de Dios, son gente de presencia de Dios, santos, perfectos delante del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él a la misma manera. Qué respaldo de Dios. Lo que estoy viendo aquí, que esa unción que ellos tienen les permite tener poder y autoridad al hablar. Hablan con poder, hablan con fuego, con autoridad de Dios, y tendrán el respaldo del Todopoderoso aún en este tiempo de crisis, donde los demonios estarán muy fuertes, estarán por todo, donde el anticristo estará haciendo de la suya, pero Dios los va a respaldar. Por lo tanto, aquí la misma Biblia nos va a revelar la posible identidad de estos dos hombres. Si nosotros le preguntamos a la Biblia nos contesta. Recuérdalo, que la Biblia es su propio intérprete. Ahora, versículo 6. Estos dos testigos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Entonces son profetas. Estos dos testigos tienen una capacidad sobre la creación, tienen un respaldo de Dios tremendo. Y hay algo que nos conecta con profetas del Antiguo Testamento, te lo repito, para identificar quiénes son estos dos testigos, porque es la pregunta: ¿quiénes serán estos dos testigos? La misma Biblia nos va a responder de una manera maravillosa. Ellos dicen que tienen poder. Aquellos, entonces ellos tienen se mueven en una operación profética tremenda. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Elías y el profeta Moisés, ellos también se movieron en esta asignación profética. Dice la palabra, recuerda que cuando Elías se levanta como profeta, él oró y el cielo se cerró. No llovió sino por su palabra. Elías tenía la capacidad de mover la atmósfera con ese respaldo de Dios, y no llovió hasta que él volvió a orar. Eso lo manejó el profeta Elías. Era el profeta del fuego. No sé si tú te recuerdas, sale fuego de su boca. Fuego, el profeta Elías, el profeta del fuego, en el monte Carmelo, cuando desciende el fuego y consume a sus enemigos. Recuerda todo esto, hay una conexión poderosa. La Biblia es su propia intérprete. Y cuando vemos, por ejemplo, a Moisés, dice que él puede convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con todo tipo de plagas cuando las veces que ellos quieran. ¿Quién hizo esto? ¿Te acuerdas en el Éxodo? Moisés fue el que convirtió las aguas, recuérdalo, en sangre, y las plagas que vinieron como juicio. Por lo tanto, aquí hay una conexión. La pregunta es: ¿será que es Elías, Moisés? ¿Será que es Enoc? Vamos a ver qué dice la palabra. Entonces dice el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Impresionante.
Cuando hayan acabado su testimonio. Quiere decir esto, que la bestia que sube del abismo. ¿Quién es la bestia que sube del abismo? Es el anticristo. El anticristo surgirá, y el anticristo, cuando terminen su ministerio, el anticristo los va a atacar y los vencerá y los matará. Aquí hay algo importante. El diablo no puede acabar tu vida, tocarte ni dañarte solícito, sino que tiene que tener el permiso de Dios. Y yo tengo que decirte que Dios es soberano para guardar tu vida y mi vida. Estamos en el hueco de su mano y Él no nos va a dejar nunca, y no nos va a dejar desamparados. De aquí, de esta tierra, no nos vamos hasta que Él no mande la orden y nos vamos con Él. El diablo no te puede dañar, el diablo no te puede matar, el diablo no te puede tocar. ¿Cuántos pueden escribir amén? Escribe amén, dilo, escribe Dios es mi escudo y Él es mi fortaleza. Escríbelo ahí: Dios es mi escudo y Él es mi fortaleza. Amén. Entonces dice, entonces el anticristo los vencerá y los matará. Versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Impresionante. ¿Dónde fue Jesús crucificado? En la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. Pero tremendo que la Biblia profetiza que viene un tiempo donde Jerusalén llegará a la apostasía de una manera tremenda, porque recuerda que gobernará el anticristo. Y las cosas como van: Sodoma, inmoralidad; Egipto, todo lo que tenga que ver con el mundo y con la carne. Eso es lo que viene para los tiempos futuros. Por eso qué importante es orar por Israel. Hoy, ¿cuántos bendicen a Israel? Si bendices a Israel, escribe amén. Y si oras por Jerusalén, escribe amén. ¿Cuánto necesita de verdad la oración de su pueblo, de la iglesia en este momento por Israel? Recuerda que está siendo atacada, recuerda que está siendo aislada. Realmente Israel necesita de nuestro respaldo. Entonces aquí miran, los dejan sus cadáveres. Allí quedan sus cadáveres públicamente, como un escarnio público. Tremendo esto, tremendo. Y dice en el versículo 9: y los pueblos, las tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todos los pueblos, las tribus, las lenguas lo van a ver. ¿Y esto cómo podría darse? Mira, esto hoy en día se puede manejar de manera online. Los en vivos a través de YouTube, de TikTok, de las redes. Allí todo el mundo va a ver los cadáveres de estos dos hombres, por la tecnología del internet así lo permite. Hoy en día se puede mirar esto. Y dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Impresionante esto. Yo veo que algo global se apodera de toda la tierra, que es el odio a Dios. Porque estas dos personas son enviados por Dios a profetizar, a llamar al arrepentimiento. Pero como el hombre se endurecerá cada vez más el corazón, los verán como sus enemigos y se van a alegrar cuando el anticristo los mate. Impresionante esto. Y que estén ahí como la burla de las naciones. Esto será el declive moral cada vez peor de la tierra. Por eso es que vendrán las copas de la ira. Las copas de la ira. Dice el versículo 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Dios hará un milagro sin precedentes. Imagínate, ellos están tirados en la plaza de Jerusalén y Dios los levantará, los resucitará. Esto será sobrenatural a los ojos de todo el mundo, para testimonio a las naciones que Dios no se ha olvidado de Israel. Aún en los tiempos de la gran tribulación, Dios no se olvida de su pueblo. Los 2 testigos serán levantados, un testimonio de que ellos vinieron a predicar, a salvar a la última cosecha,
a la última cosecha, y quizás muchos se burlaron, los tenían en poco, pero Dios mandó un testimonio, y luego de esto las copas de la ira. Y dice el versículo 12: y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Impresionante esto. Quizás esto es lo último que Dios hace para tratar de salvar a las últimas personas, porque viene el juicio sobre la tierra. Fueron arrebatados: subid acá, como le dijo a la iglesia, y fuimos llevados en el arrebatamiento. Y dice versículo 13: en aquella hora hubo un gran terremoto, la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Escucha esto. Así que la Biblia revela quiénes son estos dos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Sin llegar a duda, los dos testigos son el profeta Elías y Moisés. Recuerda que ellos fueron los que se encontraron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Ahí está Moisés representando a la ley, Elías representando a los profetas, y nuestro Señor Jesucristo la gracia, esta maravillosa dispensación para todos. Por lo tanto, hoy quiero decirte: bienaventurado tú que estás escuchando esto, porque sé que tú y tu casa nos iremos con Cristo en el arrebatamiento. ¿Cuántos pueden escribir amén? ¿Cuántos pueden escribir amén? Sobre la tierra vienen cosas duras, especialmente para Israel. Hoy quiero invitarte para que ores por Israel y que compartas este video. Hoy también te recuerdo, si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta para que YouTube lo pueda promocionar, y así me respaldas. Respáldame con eso, dale me gusta y compártelo con todos y muchos más. Nos vemos entonces en el próximo. Bendiciones.